Sara Moreno y voy a presentar el trabajo que lleva por título Cuando lo doméstico se difumina con los cuidados entre el malestar cotidiano y los ideales. Se trata de un trabajo conjunto con Vicent Borràs y Joan Rodríguez en el marco de un proyecto más general que lleva por título Génera y tiene por objetivo analizar los cambios, continuidades y resistencias acerca de los usos del tiempo, especialmente aquellos dedicados al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados. En el marco general de este proyecto, uno de los objetivos específicos es el de captar los discursos y analizar los imaginarios en torno precisamente al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados. Y en este contexto de este objetivo específico es donde se enmarca el trabajo que voy a presentar ahora y que de alguna manera quiere responder a la pregunta inicial de cómo se articulan trabajo doméstico y trabajo de cuidados en la vida cotidiana de las personas. Entonces, para desarrollar esta idea, voy a organizar mi intervención en tres apartados. Un primer apartado introductorio de marco teórico, un segundo apartado con los breves detalles metodológicos y un tercer apartado con los principales resultados que hemos encontrado en lo que llevamos de investigación. Para empezar con la introducción, el punto de partida del trabajo es la creciente preocupación acerca de la organización social de los cuidados en nuestro contexto actual, donde hay sin duda muchísima producción científica, muchos debates y muchas investigaciones acerca de cómo se organizan socialmente los cuidados desde múltiples visiones y perspectivas. Y esta preocupación, diríamos, más académica se suma a una preocupación social que, sobre todo en un contexto de pandemia y con todo lo vivido con la pandemia, con el confinamiento de la COVID-19, pues crece muchísima preocupación social y política acerca de las cuestiones que tienen relación con los cuidados. A pesar de esta creciente preocupación que ha emergido en los últimos años con mucha fuerza, vemos cuando hacemos una revisión de la literatura que la discusión acerca del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados acumula más de 40 años de literatura y debates y discusiones teóricas. Entonces, cuando se hace esta revisión, se observa que en realidad son dos debates que surgen en paralelo. Por un lado, se encuentra el debate acerca del trabajo doméstico y toda la discusión acerca de la reproducción social. Y aquí encontramos aportaciones pues, de distintas autoras, donde destacan Lara Costa, Venería, Picchio. Y hay esta discusión acerca de qué es trabajo doméstico y cuáles son las diferencias y similitudes con otras concepciones de trabajo, las rupturas epistemológicas con la idea del trabajo desde la perspectiva de género. Y por otro lado, encontramos todas las discusiones que surgen, las preocupaciones e inquietudes acerca de los cuidados, desde distintas perspectivas. Aquí encontramos desde los trabajos de Graham, que nos habla del trabajo de amor, la ética de los cuidados de Gilligan o la economía de los cuidados de Fowler. También posteriormente surge la idea del social care o esta organización social de los cuidados que Jane Lewis y Mary Daly pues relatan y especifican también. La cuestión es que estos dos debates surgen en paralelo diríamos, planteamientos teóricos y conceptuales que pueden tener algún punto de encuentro, pero que se mantienen en paralelo, pero que la necesidad de medir tanto trabajo doméstico como trabajo de cuidados lleva a diferenciarlos desde un punto de vista analítico. Entonces aquí surgen todas las aportaciones que vienen especialmente desde la sociología de los usos del tiempo y todas las autoras italianas, pero también otras aportaciones y sobre todo con el desarrollo de las encuestas de usos del tiempo, que diferencian muy claramente lo que son las tareas domésticas, de mantenimiento pues, cotidiano del hogar, de las tareas de cuidado, en función de que también quién sea la persona cuidadora, etc. Entonces, ante esta aportación teórico-metodológica, ¿no? Que por un lado tenemos esta diferencia teórica de los conceptos, pero también la necesidad metodológica de separarlos, surge, ¿no? Un poco conocidos estos orígenes epistemológicos del trabajo doméstico y de cuidados, la inquietud y la pregunta de qué pasa en la vida cotidiana de las personas. Si estas separaciones teórico-analíticas que venimos haciendo en el mundo de la académica también se reproducen en la vida cotidiana de las personas. Y de aquí, ¿no? La pregunta de partida de este trabajo, que es cómo se articulan trabajo doméstico y trabajo de cuidados dentro de los hogares y en estas vidas cotidianas de las personas en función de cuál sea su situación social. Partiendo que estas articulaciones pueden diferenciarse en función de distintos factores sociales y que desde nuestro punto de vista y nuestro interés en la investigación, el género y el ciclo vital pueden ser dos factores clave para entender estas articulaciones.
Entonces, a partir de aquí, para dar respuesta a esta pregunta y estos objetivos, desarrollamos una estrategia metodológica cualitativa que forma parte del proyecto Génera de su primera fase, que es la realización de grupos de discusión, especialmente para captar estos imaginarios y discursos acerca de cómo transcurre la vida cotidiana de las personas que se encuentran en distintas situaciones sociales. A partir de aquí, pues realizamos distintos grupos de discusión y lo que voy a presentar es el resultado de los grupos de discusión que tienen perfiles de personas con responsabilidades de cuidados. En concreto, los resultados de un grupo de discusión hecho a mujeres madres, otro a hombres padres, a ambos con responsabilidades de cuidados de criaturas menores de 12 años, y por otra parte, los grupos de discusión realizados con personas que tenían responsabilidades de cuidados de personas adultas mayores. También uno de hombres y otro de mujeres. Con lo cual, son los resultados de estos 4 grupos de discusión que tienen en común responsabilidades de cuidados y que difieren en función del género y del momento del ciclo vital definido según estas responsabilidades de cuidados y hacen referencia a criaturas o a personas adultas dependientes. El análisis que hemos realizado es un análisis de contenido partiendo de un planteamiento más deductivo con un modelo de análisis que nos da pie a tener un listado de códigos y a través de la utilización del software ALSTI, pues codificación de los grupos de discusión y posterior análisis triangulando los resultados y debatiendo en contexto de grupo. Entonces, los resultados los voy a presentar en primer lugar haciendo referencia a las situaciones de lo doméstico con los cuidados de criaturas y en segundo lugar haciendo referencia a las situaciones de lo doméstico con cuidados de personas adultas dependientes. En primer lugar, pues cuando analizamos, ¿no?, cómo se articula el trabajo doméstico con el trabajo de cuidado de criaturas, lo primero que nos aparece a partir de los grupos de discusión es que la emergencia del trabajo de criaturas, es decir, cuando aparecen los hijos e hijas, supone un aumento considerable del volumen y la intensidad del trabajo doméstico. Y aquí ya se empieza a dibujar este continuum que va a caracterizar la vida cotidiana de padres y madres en esta dimensión más material de cómo viven esta vida cotidiana. Se dibuja un continuum donde es muy difícil y sus discursos pues se confunde lo que es las tareas domésticas con las tareas de cuidados y se va hablando de una cosa y de la otra como si fuese una misma continuidad en su vida cotidiana. Este continuum, que coinciden padres y madres en relatarlo en sus discursos, sí que difiere en la manera en que se manifiesta según el género. Y aquí ya empezamos a ver que en el caso de los padres el continuum tiene una lógica más diacrónica, es decir, hay un encadenamiento de tareas domésticas y cuidados, pero nunca se superponen. Cuando se empieza una, se deja la otra y hasta que no se termina la que se ha empezado, no se empieza otra. Es decir, si estoy cocinando y las criaturas están mirando el televisor y cuando yo termino de cocinar los pongo a cenar, ¿no? Diríamos, esta sería la lógica diacrónica de una continuidad lineal de una tarea tras la otra que se van intercalando lo doméstico con los cuidados. Pero en el caso de las mujeres no se reproduce esta lógica diacrónica, sino que lo que observamos es una lógica sincrónica donde el continuum entre lo doméstico y los cuidados se da y se manifiesta, se pone manifiesto con una constante doble presencia simultánea de estar haciendo 2 y 3 tareas de cuidados y domésticas a la vez. Entonces, esta diferencia entre la lógica diacrónica y sincrónica en la vivencia material de este continuum en la vida cotidiana es lo que nos da pie a captar cómo este continuum tiene una expresión masculina y una femenina. La masculina se caracteriza por cierto control del tiempo, hay un encadenamiento de tareas domésticas y de cuidados, pero nunca se pierde este control del tiempo o raramente se pierde el control del tiempo y hay una linealidad en las tareas que se van sucediendo una tras la otra sin llegar a alcanzar esta situación de desborde que las mujeres tratan en el grupo de discusión, las mujeres madres, en que su continuum es un continuum constante de doble presencia, de simultaneidad de tareas de cuidados y de tareas domésticas que las desborda y les lleva pues cierto malestar cotidiano y cierta sensación de estar atrapadas en una carga total de trabajo que de alguna manera pues tiene presencia las 24 horas del día en su vida cotidiana. Las razones de estas diferencias las encontramos en lo que nosotras llamamos la estructura sexual de la vida cotidiana, siguiendo los planteamientos teóricos de Chiara Saraceno, es decir, las distintas maneras de vivir y pensar la vida cotidiana.
El hecho de que las mujeres cuando están en casa ven una cantidad de tareas domésticas que deben realizarse, desde limpiar, recoger, doblar la ropa, guardar la ropa, cómo hacerlo, y están las criaturas constantemente dentro del hogar que también pues requieren determinadas tareas, hace que su vivencia de esta vida cotidiana y del continuum entre lo doméstico y los cuidados tenga esta intensidad sincrónica que genere una mayor carga total de trabajo. Por el contrario, en los hombres vemos que su discurso relata pues, que hay muchas veces que ellos pues, no ven algunas de las tareas que sus parejas sí que ven que deben realizarse dentro del hogar, o que en algún caso se expresa que no quieren ver o no le dan tanta importancia a recoger cuando saben que los críos aún están despiertos, van a jugar y van a dejar la casa desordenada y se esperan a que estén durmiendo para poder recoger. Aplicando esta lógica decía de diacronía, de linealidad en la vivencia de su continuo. Finalmente, por eso, aparece otra idea que nos parece muy interesante destacar, y es como este continuum material que se manifiesta en padres y madres, pero de manera distinta en función de la lógica sincrónica y diacrónica, cuando analizamos los aspectos más simbólicos, vemos cómo desaparece el continuum y aparece una frontera muy clara que diferencia lo que es las tareas domésticas y las tareas de cuidado. Y esto lo vemos cuando en los grupos de discusión se trata la cuestión de si externalizan o no parte del trabajo doméstico o trabajo de cuidado. Madres y padres coinciden en señalar que si tienen posibilidad externalizan parte de las tareas domésticas, la limpieza del hogar, la ropa, etcétera, pero nunca externalizarían parte de los cuidados de sus hijas e hijas, sobre todo si se trata de externalizarlos con personas desconocidas que no cuentan con su confianza. ¿Vale? Aquí estamos hablando de una externalización que es con la contratación de personas que vengan al hogar a cuidar. Obviamente no estamos hablando de una externalización de procesos educativos dentro de lo que es la educación obligatoria, ¿no? Entonces, tanto padres como madres manifiestan resistencias claras a contratar a personas que vengan a cuidar a sus hijos e hijas a casa, pero sí que muestran una disponibilidad a contratar a personas que vengan a limpiar, sobre todo a casa. Con lo cual aquí emergen los distintos valores atribuidos al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados, aparece el valor y la importancia del trabajo de crianza, cómo no se quiere externalizar más allá del entorno familiar. Y aquí sí que hay un punto de encuentro entre los hombres y las mujeres. Pasando a los otros dos grupos de discusión, hombres y mujeres por separado, evidentemente los decimos, que tienen responsabilidades de cuidados de personas adultas mayores, vemos ciertas diferencias en comparación a lo que nos relatan los grupos de discusión de padres y madres. Si bien es cierto que en este caso también aparece un continuo material entre lo doméstico y los cuidados, aquí ya observamos que hay una diferencia muy clara en función de cómo se manifiestan estos cuidados. Es decir, el grado de dependencia de la persona cuidada, si es leve o más, se manifiesta con más gravedad, y el lugar donde tienen lugar los cuidados, condicionan la intensidad en que se manifiesta materialmente el continuo. Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando los cuidados se realizan en el hogar de la persona cuidadora, cuando la persona dependiente vive con la persona cuidadora, vemos que se dibuja un continuo mucho más manifiesto entre lo doméstico y los cuidados que cuando los cuidados se realizan en el hogar de la persona dependiente. Por lo tanto, hay una separación física de dónde vive la persona cuidadora de la persona dependiente. En estos casos también hay una asimilación de las tareas domésticas con los cuidados, porque las personas nos relataban y había un consenso muy claro que cuando iban a cuidar de su familiar, fuese la madre, el padre, el suegro o el vínculo familiar que hubiese, y cuando iban a realizar el cuidado en casa del hogar, lo que hacían era pues limpiar, hacer la comida, hacer la compra, etcétera. Con lo cual vemos este continuo material, ¿no?, entre lo doméstico y los cuidados, pero el hecho de que haya una separación física del hogar de uno y otro permite que este continuum no sea permanentemente diario. Otra de las cuestiones que aparecía como un factor explicativo de mayor o menor intensidad en el continuum en estos grupos de discusión es el grado de dependencia de la persona dependiente. En los casos leves, donde hay más autonomía y más capacidad para desarrollar las tareas básicas de la vida cotidiana, vemos como el continuum es menor, y en los casos donde hay más dependencia vemos como el continuum es mayor, porque
esta dependencia e dificultad para desarrollar las actividades de la vida diaria explica que las tareas domésticas formen parte de los cuidados de la persona dependiente. El caso donde desaparece clarísimamente el continuum es cuando las responsabilidades familiares de cuidados se desarrollan con personas que están institucionalizadas básicamente en residencias. Entonces aquí es obvio que no hay trabajo doméstico a realizar y se desdibuja este continuum. Vemos menos diferencias entre hombres y mujeres en los continuos materiales, marca más estas condiciones de la situación de cuidado, sobre todo en términos de espacio, de grado de dependencia, pero a diferencia del caso de las criaturas, aparece aquí un continuum simbólico o en lo simbólico que mantiene esta difuminación o esta fusión de lo doméstico con los cuidados. ¿Cómo vemos o cómo captamos este continuum simbólico? Pues de nuevo, cuando se pregunta, cuando aparece la cuestión de la externalización en los grupos de discusión, se observa como hay cierto consenso en externalizar los cuidados pensando, ¿no? En el imaginario se comparte la idea que externalizar los cuidados pasa por contratar a una persona que venga a hacer estas tareas domésticas básicas, la limpieza, la cocina, y el dar de comer a la persona dependiente. Con lo cual aquí no pasa como pasaba en el caso de las criaturas, que se diferenciaba claramente, emergía una frontera muy clara entre lo que era el cuidado de las criaturas, de la contratación de personas para realizar las tareas domésticas. Aquí en ambos grupos de discusión aparece esta idea de una externalización, contratación de personas para hacer los cuidados, pero en la práctica estos cuidados se traducen en muchos de los casos en hacer estas tareas domésticas. Sí que es cierto que en los grupos de discusión aparecen excepciones, ¿no? De contratación de personal profesional para asumir solo los cuidados de las personas dependientes, especialmente en aquellos casos que el grado de dependencia es muy elevado y la persona necesita de muchos cuidados y también de pericias y de habilidades y competencias para asumir estos cuidados, pero el consenso generalizado es esta fusión, ¿no? De lo doméstico con los cuidados, que materialmente no se veía en tanta intensidad que en las criaturas, especialmente porque cuando no se vive las 24 horas del día con la persona dependiente, pero en lo simbólico sí que nos aparece este continuum de manera más fusionada en lo simbólico. Bien, en cualquier de los casos, también en el caso de los cuidados de mayores, de personas mayores dependientes, sí que se habla, ¿no? De esta responsabilidad familiar, al igual que en las criaturas, de de este valor de la familia en asumir los cuidados, pero a diferencia de las criaturas, ¿no? Esta responsabilidad familiar se atribuye más al hecho de que la persona dependiente pueda permanecer en el hogar, ya sea en el hogar de la persona cuidadora o en su propio hogar, ¿no? Y se asimila a la responsabilidad familiar con permanecer en el hogar y no institucionalizar a la persona dependiente. Esta diferencia nosotras la apuntamos como una de las razones explicativas de por qué el continuum simbólico se manifiesta de manera más clara o se manifiesta en el caso de los cuidados de adultos dependientes y no en el caso de los cuidados de criaturas. En fin, estas serían las principales conclusiones de nuestra investigación. Para sintetizar y a modo de conclusión, vemos como a pesar de que desde un punto de vista teórico y sobre todo metodológico, pues tenemos la necesidad de separar lo que son las tareas domésticas, el trabajo doméstico del trabajo de cuidados, cuando vamos a analizar cómo se articulan ambos en la vida cotidiana de las personas, vemos que aparece un continuum, una fusión de lo doméstico en los cuidados, que hace mucho más difícil discernir dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿no? Especialmente en las dimensiones materiales de la vida cotidiana de las personas, cuando analizamos cómo es su día a día y cómo viven, y especialmente en el caso de las criaturas, sobre todo y especialmente pensamos que es porque están 24 horas del día o hay un contacto mucho más directo con las criaturas dentro del hogar y porque el valor que se da en el trabajo de crianza es distinto que el trabajo de cuidados de adultos dependientes. En el caso de estos segundos, de los adultos dependientes, vemos como también se manifiesta este continuum entre lo doméstico y los cuidados, pero difiere en función del espacio donde tienen lugar los cuidados y del grado de dependencia de esas personas. El elemento o el segundo elemento
que nos aparece de manera distinta en función de la naturaleza de los cuidados es cómo se manifiesta el continuum en lo simbólico. En el caso de las criaturas aparece una frontera muy clara que diferencia las tareas domésticas de las tareas de cuidados. Lo vemos con la voluntad y las preferencias a externalizar. Solo se quiere externalizar lo doméstico, preservando la crianza y dándole un valor a la crianza. En cambio, en los adultos dependientes aparece este continuum simbólico donde es mucho más difuso y mucho más difícil saber dónde empieza y dónde termina la contratación de personal para hacer qué y para qué, reduciendo la idea de la familia en el hecho de mantener las personas dentro del hogar. En definitiva, estas tensiones y contradicciones entre los continuos de lo doméstico y los cuidados y lo material y lo simbólico, pensamos y consideramos que ponen en evidencia algunos elementos, ambivalencias, contradicciones interesantes a considerar, sobre todo cuando pensamos y discutimos cómo repensar esta organización social de los cuidados y el papel que puede tener el diseño de la política. Bien, lo dejo aquí y ahora estaremos pues encantadísimas de poder responder vuestras preguntas. Muchas gracias por la atención.